Al menos 128 operativos que condujeron a la captura de 10 sospechosos se llevaron a cabo este martes en Francia, epicentro de los ataques terroristas del pasado viernes. Las autoridades revelaron un video en el que aparece el yihadista Salah Abdeslam, el más buscado. Aparece días antes de los atentados. Al parecer visitaba con tranquilidad los sitios que horas después serían blanco del terrorismo. Caminaba tranquilamente cerca a las zonas donde sembraría el terror. Se camuflaba como un extranjero más en una ciudad constantemente visitada por millones de turistas. Incluso, ante el lente de una cámara de seguridad, guiña un ojo y sugiere una sonrisa. Es un denominado kamikaze terrorista, un musulmán radicalizado. Es Salah Abdeslam, uno de los hombres más buscados por las autoridades europeas, uno de los autores de los ataques en París. Estamos en guerra contra los terroristas yihadistas que amenazan al mundo entero, no solo Francia. No estamos luchando una guerra contra civilizaciones debido a que estos asesinos no representan una. Los atentados terroristas en Francia ocurren 15 meses después del inicio de los ataques de la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico en Siria e Irak. Es un balance que está lejos de ser positivo. De acuerdo con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, hasta el 13 de noviembre se registraron 8.125 ataques a objetivos de ISIS, 5.321 en Irak y 2.804 en Siria. Sin embargo, aún no se ha logrado arrebatarle el control de importantes ciudades donde la agrupación terrorista impone su propia ley. Ataques como el de París o el plan terrorista frustrado a principios de año en Bélgica son una clara muestra de que, lejos de debilitarse, el yihadismo sigue extendiendo su presencia en el mundo. Los yihadistas que integran la organización terrorista no son exclusivamente de la región donde operan. 25.000 extranjeros de aproximadamente 100 países se habrían unido a la agrupación extremista, que en su conjunto ya tendría cerca de 200.000 militantes. La feroz campaña de este grupo terrorista parece no tener límites. La imposición de medidas consideradas draconianas atemoriza a la población. El vacío de poder que hay en varias zonas de Medio Oriente ha sido el talón de Aquiles que han aprovechado estos movimientos radicales para imponer su propósito de establecer un califato cuya constitución sea una interpretación radical del Corán. Aunque el paraguas ideológico de los yihadistas fue Al-Qaeda, sus crueles y despiadados métodos que violan toda clase de normas internacionales han derivado en que la agrupación terrorista de Osama Bin Laden haya separado al ISIS de su plataforma. La situación se ha convertido en un dilema para Occidente, sobre todo para el presidente Barack Obama, quien luego de retirar sus tropas en el 2011 ha visto cómo cientos de personas han sido asesinadas por esta red extremista. En Miami, Florida, señor Justin Thomas, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el yihadismo, en vez de debilitarse, pareciera estarse extendiendo en el mundo, y es una amenaza difícil de controlar si tenemos en cuenta que está reclutando no solamente a personas en la parte del Medio Oriente, en Siria, sino también a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos británicos, ciudadanos franceses. ¿Cómo hacerle frente a esto? Bueno, en primer lugar, tenemos que ir hacia la raíz del problema que está en Siria. Obviamente, ese país necesita estabilidad para poder restablecer control sobre su territorio. Lo que queremos es un gobierno estable en Siria. Assad para Estados Unidos no es más un gobernador legítimo, un líder legítimo para ese país, pero lo que necesitamos es una solución política a esta crisis liderado por los sirios y que surge de los sirios. Eso es lo que estamos apoyando, una solución o algún tipo de transición en ese país para que haya estabilidad. Bueno, al mismo tiempo sabemos que es un problema complejo. Hay terroristas en muchos países, hay peligros y amenazas en muchos países, y tenemos que continuar a trabajar con nuestros aliados, compartiendo información como estamos haciendo con Francia y otros países europeos, y también con Rusia, evitando conflictos en nuestros ataques contra
contra el Estado Islámico. Rusia también ha intensificado su campaña en Raqqa justamente para destruir también al grupo Estado Islámico, y esperamos y queremos continuar a contar por el apoyo de Rusia en los ataques contra el Estado Islámico. Nosotros sabemos que la solución no va a ser fácil, pero estamos comprometidos a resolver este problema, de ver una solución política en Siria y también combatir el terrorismo donde haya en el planeta. Sé que está muy corto de tiempo, pero usted me ha dado pie para hacerle una última pregunta, señor Thomas, y es lo de Rusia. ¿Está dispuesto Estados Unidos a acercarse a Rusia, a hacer una alianza militar para combatir al Estado Islámico? Porque sería algo inédito. Nosotros tenemos nuestra coalición de 60 países. Rusia no está presente en esa coalición, pero eso no quiere decir que no estamos dispuestos a evitar conflictos con Rusia. Damos la bienvenida a cualquier tipo de apoyo en una campaña contra el Estado Islámico. No estamos trabajando una coalición con los rusos, pero obviamente si ellos quieren ayudar a destruir representantes o tropas o infraestructura del grupo Estado Islámico, estamos dispuestos a aceptar eso como parte de esta lucha internacional contra el terrorismo. Muchas gracias por este contacto, señor Justin Thomas, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos desde Miami, Florida, por haber estado con nosotros. Muy amable. Es un placer. Buenas noches. Quiero vincular a esta hora también al programa La Noche desde Buenos Aires, Argentina, a Julián Schlinderman. Él es experto en política internacional, escritor y reconocido conferencista. Escribió algunos libros como Triángulo de Infamia de Richard Wagner, Los nazis e Israel, Roma y Jerusalén, la política vaticana hacia el Estado judío, y Tierras por paz, tierras por guerra. Bienvenido, es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, un gran placer. En este momento, cuando el mundo considera que ISIS se ha convertido en una amenaza real y cuando el Papa Francisco habla de la Tercera Guerra Mundial a cuotas, ¿cuál debe ser la actitud de la comunidad internacional, lo que llaman Occidente, los del Estado Islámico? ¿Una actitud de prevención o una actitud de acción? Bueno, es una combinación de las dos cosas. Por un lado, Occidente debe prevenir la comisión de estos atentados terroristas en su propio territorio, por así decir, y a la vez tomar una acción para contener al ISIS y derrotar al ISIS eventualmente en Irak y en Siria y en los lugares que tiene presencia en el Medio Oriente. Hay algo que ha hecho el ISIS en las últimas semanas que es absolutamente fenomenal. Mientras que está combatiendo una guerra convencional contra ejércitos y tropas internacionales desde el aire, ¿no? En ataques aéreos, con potencias como Irán, Rusia, Estados Unidos y otros, se las ha ingeniado para tener la capacidad operativa de hacer atentados internacionales de gran envergadura. En Egipto contra un avión civil ruso, en Turquía, en los barrios chiitas de Beirut y en la propia París. Lo cual esto demuestra una capacidad ofensiva y de coordinación y de resiliencia de este grupo que debe ser muy tenida en cuenta. Por eso yo creo que requiere una estrategia de doble filo. Por un lado, la prevención es absolutamente crucial para resguardar la paz y la estabilidad en las naciones occidentales, pero la actitud ofensiva, militar, política, diplomática e ideológica contra el ISIS es necesaria para derrotarlo. Profesor Rafat Golme, internacionalista, experto en Medio Oriente, ¿acaso no sabían los del Estado Islámico que cometiendo atentados como los de Francia lo que venía era una mayor ofensiva militar en contra de ellos en Siria, en Irak? Sí, de hecho lo sabían perfectamente. Es más, lo hicieron siendo conscientes de eso. Y es por eso que yo sigo insistiendo en que si a Francia, al Estado francés, lo anima un espíritu revanchista, un espíritu vengativo, que es el que está adoptando en este momento, está cayendo justamente en la trampa del Estado Islámico. Eso era lo que buscaba el Estado Islámico. En primer lugar, ¿por qué el Estado Islámico lleva a cabo los atentados en París? Uno, para generar conciencia entre la opinión pública y sobre todo los musulmanes de Europa de que Francia está llevando a cabo una política exterior desde hace varios años, con el presidente Sarkozy, por cierto, que los expertos llaman una política de especie neointervencionista. Francia ha intervenido en Mali, Francia interviene en República Central Africana, Francia intervino en el derrocamiento y asesinato de Gaddafi en el 2011, y después de eso
intenta derrocar al régimen de Bashar al-Assad en el 2013. Usted recordará cuando ocurrieron los ataques químicos. Francia intentó liderar una coalición para derrocar al régimen de Bashar al-Assad y luego en el 2014 entra a apoyar la coalición contra el Estado Islámico y finalmente en el 2015 entra directamente a bombardear posiciones del Estado Islámico. Así que lo que busca el Estado Islámico con este tipo de atentados es justamente eso, sacar a relucir ante la opinión pública musulmana que Francia está llevando a cabo ese tipo de políticas contra musulmanes en el Medio Oriente. Y por otra parte, el Estado Islámico está haciendo caer en la trampa al Estado francés con ese tipo de atentados porque, en últimas, responder con barbarie, responder a la barbarie del Estado Islámico con más barbarie, simplemente lo que hace es profundizar la xenofobia, profundizar la islamofobia que hay en este momento en París y en otras partes de Europa, y con eso polarizar la sociedad francesa y sobre todo a los musulmanes y no musulmanes que hay en Europa. De modo tal que entre más persiga, más se profundice la islamofobia en Francia, más adeptos adquiere el Estado Islámico. Y por último, la última estrategia del Estado Islámico, que poco se ha dicho, y es que el Estado Islámico con esto busca, en últimas, es deslegitimar la intervención de Francia contra el Estado Islámico. Y digamos que históricamente eso ha pasado. Por ejemplo, Al-Qaeda en la década anterior logró que aliados de Estados Unidos en la lucha global contra el terrorismo abandonaran la coalición, sobre todo cuando ocurrieron los atentados en España en el 2004. Otros países de la coalición como Japón también abandonaron la coalición, Holanda. Así que el Estado Islámico busca con esto que la sociedad francesa deslegitime o que el Estado francés pierda popularidad en los ataques que está llevando a cabo contra el Estado Islámico. En el lugar de la noticia está nuestra periodista en París, Diana Jayón, y nos tiene a esta hora el más reciente reporte de la situación que vive Francia y la tensión que se ha extendido a otros países de Europa en medio de amenazas del Estado Islámico. Diana, adelante en París. Hola, ¿qué tal? Reciban un muy cordial saludo desde la Rue Sharon. Nos encontramos justamente frente al restaurante Level Equipe, uno de esos puntos que el pasado viernes 13 de noviembre se convirtieron en blancos de ataques terroristas. Acá donde nos encontramos, desafortunadamente, 19 personas perdieron la vida y 33 resultaron heridas, muchos de ellos de gravedad. Llevamos en esta cobertura 4 días y hemos hablado con decenas de franceses, decenas de ciudadanos, quienes nos aseguran que el sentimiento que tienen es de temor, se sienten vulnerables y creen que pueden repetirse este tipo de ataques, pero también tienen confianza en las decisiones que ha tomado su presidente François Hollande y también en las decisiones que está tomando los cuerpos de seguridad. Saben que todas esas requisas, allanamientos y detenciones son necesarios por su seguridad y están dispuestos además a apoyar a las autoridades. Hoy incluso nuevamente hubo una alarma de tiroteo en la Torre Eiffel, una falsa alarma. Sin embargo, este monumento, el más visitado de Francia, el más visitado del mundo, fue cerrado después de un estudio de seguridad que demostró que tenía fallas en este tema. Así que por eso fue clausurado hasta nueva orden. De todas maneras, el presidente también ha confirmado que Francia se encuentra en guerra contra el Estado Islámico y los franceses saben que tienen que apoyar a su presidente. No son días fáciles para este país, no son días fáciles para Europa, pero el presidente François Hollande ha pedido justamente que todos los dirigentes de la comunidad europea se unan y por favor combatan este grupo terrorista que él mismo lo ha dicho, no es solamente una amenaza para Francia, no es solamente una amenaza para Alemania, para Italia o para Europa, es una amenaza para todo el mundo y por ello también el secretario de Estado de Barack Obama el día de hoy visitó al presidente François Hollande en el Palacio del Elíseo y aseguró que cuentan con el respaldo de los Estados Unidos. El presidente francés se entrevistará por ello en los próximos días con su homólogo estadounidense y también con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. En la información, compañeros, que podemos registrar a esta hora desde París con este sentimiento no solamente de duelo, sino también de miedo que en este momento embarga a toda Francia. Gracias, Diana Jayón, desde el lugar de la noticia. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a nuestros televidentes cuál cree usted debe ser la respuesta de la comunidad internacional frente a la letal amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico. Sigan respondiendo a las cuentas de Twitter del programa La Noche que están apareciendo en pantalla. En minutos volvemos con nuestro tema del día. Vamos a leer algunos de los tweets de los televidentes. Ralph Consuegra nos dice:
contundencia y coordinación. Debe haber una agenda común de intervención, sea o no militar. El terrorismo es un mal colectivo. También escribe Norbey Castrillón, dice: ISIS, hoy Estado Islámico, es la peor amenaza que tiene el mundo actualmente. Hay que enfrentarlos y eliminarlos o ellos nos acaban. También dice Diego Tauro: la respuesta debe ser atacar al terrorismo sin tregua. Ya volvemos en la noche. Ya regresamos con La Noche.